mucosal puede introducirse en el pulmón por cualquiera de estos mecanismos, ¿no? Acordarse. Esto, como les doy, es un resumen. Ustedes, su libro base en el sílabus y donde quiera está Robles. Y tú tienes la obligación de leerlo de cabo a rabo. Y no pueden venir a decir, como el otro día me han reclamado, ¿no? Ay, han puesto epidemiología y nadie la ha desarrollado. Y sí es cierto, les pueden haber puesto esa pregunta que ya me la dijeron y todo, y está del libro. Si está en el libro, no tienes por qué reclamar. Si no, le han puesto algo que no esté en el libro, reclama. Todo es basado en que el docente te abre, resume y te explique lo más importante sobre eso. No implica que te venga a poner el libro completo, sino para que la enseñanza, algunos detalles que son importantes, lo demás es importante. Entonces vamos a ver, por aspiración de material infeccioso. ¿Qué puede ser? Miren, en pequeñines, cuando nacen, pueden tener fístulas traqueosofágicas, o no es necesario que tengan la fístula, sino que la mamá le da la leche, no le hace botar el chanchito y lo echa. Y el error más grande de colocar a un bebé es colocarlo boca arriba. Siempre hay que ponerlo un poquito bajo, de prevención de que vaya a eructar y muchas veces botar. ¿Y qué pasa? El bebé bota y está botando por este lado y se hace una aspiración. Ese es un caso. Y pues todos, ¿no? Los que toman mucho líquido, los borrachitos que decimos, llegan a casa y se echan y se quedan ahí, mucho boca abajo, no hay problema porque vomitan y todo. Pero los que se echan boca arriba, ¿no? Pueden vomitar y aspirarse, y muchos de ellos mueren con una neumonía aspirativa. Aspiración del contenido gástrico, reflujo, como complicación de neumonías bacterianas necrosantes también, esa es otra vía que te va a dar acceso, ¿no? Una neumonía bacteriana necrosante. ¿Qué te dice? ¿No? Necrosis ulcerativa, forma una cavidad, se localiza. Obstrucción bronquial. También hemos visto. Una obstrucción bronquial va a hacer que toda la parte distal, donde está, después de la obstrucción, no llegue oxigenación. Y si no hay oxigenación, inicia ¿qué cosa? La muerte celular, la necrosis, todo el proceso que se da ahí, y eso se forma un absceso. Luego, embolia séptica. ¿Qué tipo de embolia? ¿Quién me dice? Ejemplos, embolia séptica. Hemos hecho trastornos hemodinásticos. ¿Qué es embolia en primer lugar? Sí, ¿qué es embolia para usted? Embolia, que es causada por un trombo. ¿Qué es un trombo? Es un más extraño que es un fragmento, ¿no? Es un émbolo, ¿no? El tronco es grande, pero como va viajando por el camino, se va fragmentando, ya puedo por alteración en el flujo de todo eso y se fragmenta. Y esos pequeños fragmentos se llaman émbolos. Por eso se habla de trombo embolia. ¿Listo? Y si estamos hablando de eso, de una tromboembolia, en este caso, ¿cuál es la más frecuente? La pulmonar, ¿no es cierto? Y la sistémica. Listo. Bien. Ahora, tipos de émbolos. Vamos. Tipos de émbolos. También hemos visto. Hidrata. Otro tipo. Aire, muy bien. ¿Qué más? Otro. Fuerte. Líquido amniótico. ¿Qué más? Sigamos. Émbolo tumoral. Importante. ¿Se dan cuenta que sí sabes? Sí sabes. Claro que sabes. Solo tienes que saber expresar a lo que se te pregunta. Pero sí sabes, ¿no? Aquí está. Entonces estamos recordando eso. Entonces, mira, una embolia séptica. Acá les falta algo, ¿no? Todas estas, hay algo que quizá no les haya dicho, no lo sé. Pero miren, por ejemplo, tenemos acá el corazón. Me gusta dibujarlo así. No sé por qué. Acá tenemos la válvula, ¿no es cierto? En la válvula siniestras hay agregación de bacterias y que forman tipo vegetación. ¿Listo? Eso se denomina endocarditis bacteriana. Entonces, por el flujo, ¿no? Estas cuando hacen eso y por estas
bacterias que están así como coliflorcitas pequeñas, no permiten el colapso de la válvula, ¿no? Por ese flujo se van desprendiendo esos fragmentos de bacterias o de deformaciones de acá y hay una embolización por este tipo. Entonces hay una embolización séptica. ¿Está claro? ¿Y esto qué patología es? Y ahora vamos a ver el corazón, es lo que familiar. Entonces mira, estamos viendo un puntito más ahí, pero seguimos hablar un montón. Y luego la diseminación hematógena de las bacterias en las instituciones biógenas, ¿no? Diseminada. Entonces acuérdense, ¿no?, cómo es que puede llegar al pulmón por cualquiera de todos estos mecanismos. Ya, entramos a una patología que van a manejar toda su vida. Si se quedan en el Perú, la van a ver en cualquier lugar. Ustedes no saben si están sentados a hablar de tuberculosis. ¿Cuál es la fase característica de un paciente tuberculoso? Es un paciente que tiende a ser delgado, pero he visto pacientes obesos con TBC, pero obesos son malnutridos, ¿no? Y se han contaminado. Y después en el proceso, entonces son pacientes en una fase neurálgica, siempre está, es una clásica, y un dolor medio plomizo, blanco, plomizo, medio pálido, pachusco, o sea, es una fase, mírenla, ¿no? Es casi característica. Entonces, hablar de tuberculosis, por favor, entiéndanla bien. Esta tuberculosis es la que más tiene preguntas en este capítulo, porque es una patología que la deben de manejar. Y antes de continuar, les dejo como tarea que es cómo que se puede hacer el estudio del TB, de la tuberculosis. Revisen y aprendan. Les dejo de tarea. Ya no les resuelvo. Antes les explicaba y eso no, ya no. Es una tarea, es obligatorio que lo sepas. ¿No? Cómo se da el estudio del TB. ¿Listo? Entonces, hablar de tuberculosis, vamos a ver que es una enfermedad granulomatosa crónica. Ya. Es el ejemplo, cuando hemos hecho inflamación crónica, vimos cuál es la más clásica, esta, ¿no? Transmisible y producida por el Helicobacterium tuberculosis. Habitualmente, ¿qué? Pulmones. Puede afectar cualquier órgano del tejido del cuerpo. Ejemplos: riñón, TB meningia en este caso, ¿qué más? ¿Qué? TB, sí, ¿qué más? TB cutánea, ¿qué más? TB ósea, ¿qué más? TB. Escuché de una TV de glándula mamaria. Sí, hay. En todo lugar puede haber la tuberculosis. Enteroperitoneal. Linfadenitis. Linfadenitis tuberculosa. Muy bien, muy bien. Entonces, esto va a migrar. ¿Cuál es la clásica? La TB pulmonar. Es la que más te dice TB, mire, pulmón, ¿no? Pero cuando vas a ver, ¿no?, que es una TB meningia, y esa pues no te dice, y ese es. El paciente viene de una clínica, tratado todo, y piensan en todo, le sacan todo y no saben que están frente a una TB meningia. ¿Y qué pasó ahí? No le hacen una buena historia clínica. ¿Por qué? No preguntaron bien los antecedentes. Porque cuando alguien se sienta y le dicen, señor, a ver, antecedentes de enfermedades, todo, y sacan, ¿no?, que sí, que la mamá, que el papá o la abuela, donde viven eso, tiene TB o ha tenido tuberculosis. Chicos, la historia clínica es el arma con la que enfrenta el médico a un paciente. Su arma, su clave número uno. Y si no la sabes hacer bien, no vas a ir bien con el paciente. Tienes que investigar, hablar bien, darte un buen tiempo. Entonces, los antecedentes son muy importantes. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Su casa tiene? ¿No tiene? ¿El piso cómo es? O sea, todo es importante porque están buscando probabilidades de origen o factores que hayan intervenido en que ese paciente se esté manifestando con esta patología. La historia clínica, si no la saben hacer, está muerta. Para mí es básico, recontra básico la historia clínica. Tienes que buscar, revolcar todo ahí y ahí sacas información importantísima. Porque al niño se le hace la TB, se le hace un descarte al papá, a la mamá, los que estaban ahí, están positivos con su beca. Y ven y el niño está con TB, una TB en este caso meningia. Bien, entonces, la exposición inicial a esos microbacterias provoca un desarrollo de una respuesta inmunitaria. O sea, cuando hay una exposición inicial, ¿no?, una respuesta inmunitaria, hablamos de una TB primaria.
original. Hola, te reconozco, te respondo, me dan tratamiento, o la noxa no fue tanto, o las gotitas de flujo, que es a través de las cuales nos contaminamos, no fue tanta la noxa porque yo como bien, estoy bien inmunológicamente hablando, entonces, ¿qué? Ahí quedó la noxa. Pero si vives con el tuberculoso, no, todos los días a la exposición. Entonces, miren, después desarrolla la respuesta inmunitaria que aporta resistencia, pero también hipersensibilidad, determinada por resultado positivo a la prueba cutánea de la tuberculina. Esa es la famosa PP. La característica histopatonológica de la reacción del huésped frente a la tuberculosis en los pacientes inmunocompetentes, ¿qué? Granuloma. ¿Por qué caracteriza su granuloma? La necrosis gaseosa. Me canso de decirlo, los voy a hostigar, pero la necrosis gaseosa es la única que va a caracterizar a este tipo de granulomas. Porque vamos a ver sarcoidosis, silicosis, todo eso van a formar granulomas, pero ninguno va a tener qué cosa, la necrosis gaseosa. Entonces, la tuberculosis secundaria, que es la reactivación de ese inicial, de esa respuesta, aparece en personas expuestas cuando las defensas inmunitarias están comprometidas y se suele manifestar con lesiones cavitarias. Ya. Lesiones cavitarias TB secundarias, esa es tu relación. Listo. En los vértices pulmonares. ¿Y por qué? Ya sabemos, porque este BK tiene aridez, ¿no? Por el oxígeno y justo es donde hay más concentración. Esa es la ubicación. Han hecho microbiología, no estoy diciendo cosas y si algo que estoy equivocada, corríjamela. Bien, tanto la tuberculosis progresiva primaria como la secundaria pueden provocar una diseminación sistémica. Otra cosa. Tenemos una secundaria que pone que lesiones cavitarias. Luego, ya sea la primaria o la secundaria, se disemina sistémicamente y hablamos de qué cosa, de una TB miliar. Listo. TB primaria, TB secundaria, diseminada, TB miliar. Esta TB miliar tiene características las siguientes. ¿Quién ha comido o acaban de tomar su jugo de quinoa y han visto la quinoa, ¿no es cierto? La quinoa, ¿saben cómo es? Así como la quinoa, se ven los granulomitas de la tuberculosis en la TB miliar. Y esa quinoa que nosotros, yo la comparo con la quinoa, se llama granos de millo. Granos de millo. Es característico de la TB miliar. Y ese granulomita, ese puntito es un granulomita, así como lo ves. En la microscopía lo vemos y es un granulomita. Ahorita te lo voy a demostrar. Vamos. Y SIDA, otra característica importante. Inmunodeprimido, retrovirales, todo lo que quieras. A ver que el paciente se contamine con una técnica de tratamiento y todo es delicado, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de los pacientes. Bien, entonces acá tiene, este es el complejo de Bone, ¿no? Es una TB pulmonar primaria, el famoso complejo de Bone que ven acá, el foco parenquimatoso, acá en el gris blanquecino, porque está debajo de la pleura, en este lóbulo, y acá tienen un ganglio. Estos ganglios no solo uno, yo veo 2, 3 ganglios linfáticos que tienen, ¿qué cosa? El calcio, ¿no? La necrosis gaseosa. Esto es fresco, fijaros. Fresco. Brillante, se ve el rojo de la sangre, todo, ¿no? Y además, ¿qué estás viendo acá? Antracnosis. Si eres observador, vas a encontrar muchas cosas acá, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Entonces, acá tienen una TB pulmonar secundaria y miren la ubicación donde está. Y acá ven los puntitos, ¿los ven? ¿No? ¿Los ven? Unos puntitos blancos, ¿se ven? Sí. Ya, esos, ¿no? Entonces, y acá tienen otra TB en el vaso, así es la teoría. Y este es el grano de millo que les digo, un granulomita, necrosis gaseosa. ¿Por qué tanto insisto en la necrosis gaseosa? ¿Qué encuentra en la necrosis gaseosa? ¿Qué me dice? ¿Qué encuentra? 2 beta con coloración de sí, es muy importante. Se les ha dicho. Cuando está negativa, yo tengo que decir que es tuberculoide. Porque tiene todo, pero no encuentro esto, ¿no? Pero tiene todo lo demás. Así es que no se olvide. Y este es un tuberculoma, tumor tuberculoso, ¿no? El subpleural. Esta es la necrosis gaseosa.
miren, esta es una cavitación y una bronconeumonía tuberculosa. Acá tiene muchas cavidades, ¿sí? Una TB, cavitaria, secundaria. Y miren acá, lo que está multifocal, ¿no? Que es una bronconeumonía. Eso, o sea, tiene un proceso agregado. Todo proceso puede tener un proceso agregado. Y cuando hemos visto proceso inflamatorio agudo crónico, se les ha dicho, ¿no? Hay un proceso crónico que se puede reagudizar o se puede agregar. Por eso se habla de un crónico real y va a reagudizar. Vamos a entrar en las neumopatías intersticiales crónicas. Vamos a captar lo siguiente en estas neumopatías. Intersticiales, hablamos de intersticio y otro término de cronicidad, te dice crónicas. ¿Qué te dice la cronicidad? ¿Qué trae a colación tu proceso inflamatorio? ¿Qué te dice? Inflamación crónica. ¿Y qué te dice? Que lleva a la reparación con fibrosis. Ese es el término, no necesitas más. Es una intersticial crónica. El término cronicidad ya te está diciendo esas cosas. Y ser crónica y hay un proceso que es fibrótico, ya te va a iniciar, te va a dar cuadros restrictivos, ¿no es cierto? La fibrosis significante por el término agregado de inflamación. La reparación y un parénquima pulmonar con fibrosis, ¿qué te está diciendo? Camino al compromiso difuso, ¿no? De no solo el nódulo, sino de todo el parénquima pulmonar que te va a llevar, ¿no es cierto?, a un proceso restrictivo. Hablamos de eso, son una neumonía intersticial, neumopatía. Estamos ahí. El paciente ya puede tener ese fondo crónico de fibrosis. Entonces, ¿cuáles son las categorías? La fibrosante, ¿no? La granulomatosa, cronicidad, eosinofílicas, todas estas las vamos a ver, por la presencia de eosinófilos. ¿Qué te dice el de eosinófilos? Según, no estamos haciendo interpretación, pero se han hecho un hemograma o algo en citología, en histología, no sé cuál, ya no recuerdo, pero nos han enseñado hasta ver a los eosinófilos, todos ellos, ¿no es cierto? ¿Dónde están presentes estos eosinófilos? Todos los hemogramas deben tener eosinófilos. La presencia o el término de eosinófilo, ¿qué te dice? Alergia. Alergia. Una respuesta de hipersensibilidad. Eso te dice eosinófilo. Entonces, luego relacionadas con el tabaco, ya las hemos visto, ¿no es cierto? Todas las patologías que venimos acá viendo respiratorios, una bronquitis, una enfisema, una bronquiectasia, todas están relacionadas con ¿qué? Con el tabaco. Entonces vamos a desarrollarlas estas. Y acá tienen las categorías, pero bueno, igual las vamos a desarrollar. Y empezamos con las enfermedades fibrosantes. La famosa fibrosis pulmonar idiopática, no se olviden. Esa es característica. Si tenemos que hablar de todas, esta es la reina del campo, ¿no? Tienen que saberla, interpretarla. Ahora, ¿quién me describe lo que está viendo acá? Está titulado lo que me dice. Pero quiero saber si están aprendiendo a observar, no solo a mirar. Miren, esta es una mitad comprometida con fibrosis, ¿no?, del parénquima pulmonar. Lo característico en esa fibrosis pulmonar es una imagen en pantalla verde, macroscópicamente hablando, en el pulmón, porque lo podemos ver microscópicamente en la morfología y ultramicroscópicamente la vemos pues así, pantalla de abejas. Entonces la fibrosis pulmonar idiopática es esta imagen en pantalla de abejas. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo. ¿Pero qué estamos viendo acá? ¿Quién me dice? Estamos viendo parénquima pulmonar que no tiene fibrosis, pero tiene algo más. ¿Quién observa y me dice? Equivóquense acá, no se callen. ¿Qué puede ser lo que están viendo acá? ¿Qué no está acá? ¿Qué es? Ya hemos visto. ¿Qué estamos viendo? Les pongo el ejemplo. Esto es un alveolo normal. Sin embargo, estoy viendo acá que hay varios que se han roto y están formando un espacio grande. ¿Cómo se llama la patología? Enfisema pulmonar. Entonces tú ya estás en la obligación de poder leer e interpretar esto, porque ya los aprendimos. Entonces, mira, imagen de pantalla de abeja, y esta es un aumento, mayor aumento de, ¿no?, de los focos de fibrosis. La coloreamos con la tricrónica de Mason y va a ser de color azul. ¿Qué más observan ahí? Díganme, observen, escriban. ¿Qué más? ¿Qué más? Está ahí, está sacando la lengua.
asociada a qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa patología? Antracostis. Entonces, mira, yo no le veo nada difícil en sí, así es que no sé por qué, pero miren, esa fibrosis pulmonar idiopática tiene todas esas características, ¿no? Ocasionada por ciclos repetidos de activación, o sea, de lesión epitelial, a partir de algunos desencadenantes que se ignoran y se va a dar eso. El patrón radiológico es muy importante, ya le estoy diciendo, y siempre se lo pongo, se denomina neumonía intersticial usual. Ese es el mismo, búsquenla y vean cómo es un panal de abejas en una placa de rayos X. La clínica disnea de esfuerzo, tos seca, hipoxemia, cianosis y la presencia de foco fibroblástico como acá y la imagen de panal de abeja. Eso es lo característico de esta fibrosis pulmonar idiopática. Acá tiene la imagen, ¿no es cierto?, un pulmón en panal de abeja. Y esto es un estudio de ultraestructura, o sea, un microscopio no ultra, esos que no tenemos ahí, es un óptico simple que tenemos ahí. Y miren la imagen, ¿no?, es clásica, por eso es que hay ahí el nombre de panal de abeja. Esto es el mayor aumento que ya hemos visto que en la primera imagen. Y si hicimos la coloración, ¿qué? Descríbeme esto. Acá te puedo decir todo lo que quieras, pero acá ¿qué ves? Yo digo, a ver, doctora, el parénquima pulmonar no se ve así. Porque ¿cómo lo ves el parénquima pulmonar? Full alveolos, ¿no es cierto? ¿Ves por acá alveolos? No. Todo está reemplazado por tejido fibroso. Y hacemos la coloración de la tricómica de Mason, que también me canso de repetir, que deben de recordar, y todo esto se va a marcar de color azul. Por lo tanto, sabemos que es fibrosis. Luego entramos a otra categoría, estas las menos, la intersticial no específica. ¿Y por qué se caracteriza? Porque no hay focos fibroblásticos y fibrosis en panal. En esta no encontramos. En la organizativa cristógena hay algo muy característico de este tipo de neumonía, la presencia de los tapones o cuerpos de Mason, ¿no? Que son ¿qué? Tejido conjuntivo laxo organizado. ¿En el interior de qué? De los alveolos, ¿no? Conductos alveolares y bronquios. Mira, estos cuerpos de Mason, fíjate acá, una observación, ¿qué estamos viendo acá? Alveolo. ¿Qué más? ¿Qué más estamos viendo del alveolo? ¿Qué les llama la atención del alveolo? Puede estar reducido, pero ¿qué más? ¿Qué les llama la atención? El alveolo simplemente es esto. ¿Qué es irregular? Aparte de irregular, está engrosada la pared. Eso te debe llamar la atención. ¿Sí o no? Claro, ¿viste tu normalidad? Toda la pared con los tabiques interalveolares están engrosados. Estos son los famosos cuerpos de Mason, tapones de Mason, que están dentro de la luz del alveolo. Entonces, cuando nosotros estudiamos al paciente, no nos van a matar una biopsia, es muy difícil, generalmente es por una necropsia, y encontramos los famosos cuerpos y tapones de Mason. ¿En qué tipo? Una neumonía organizativa criptógena, que hay el nombre de cripta, criptógena. Luego tenemos la asociada enfermedad del tejido conjuntivo, es decir, a enfermedades de fondo autoinmune, o sea, inmunológico, ¿no? O lo que decimos enfermedades del colágeno. ¿Está claro? Esa es otra asociada. ¿Qué tenemos? Muchas, como el lupus, la artritis, la esclerosis sistémica, dermatomiositis, polimiositis, a manifestaciones pulmonares. Entonces, las asociadas, las neumonías asociadas a enfermedades de tejido conjuntivo, las están relacionadas con todas las enfermedades del colágeno. Las neumoconiosis. El término neumoconiosis me dice la voz, exposición. Tenemos la neumoconiosis de los trabajadores de calor, la otra la silicosis y la asbestosis. Patologías frecuentes, sobre todo esta no le he visto tanto que es así. Hemos visto cánceres, pues horrible. Entonces, estas neumoconiosis de los trabajadores del carbón normalmente dice que es benigna y puede ser que simple o complicada. Chicos, todas estas les debe quedar claro C. Cuando vimos los factores contaminantes, medioambientales, todo lo que es neoplasias, acá todos estos, para que hagan una determinada de estos cuadros, ¿de qué va a depender? ¿Quién me dice? Me he cansado de decir, de
del tiempo de exposición a eso, del tiempo de exposición. No es lo mismo que yo esté un día frente a alguien que está trabajando y pueda respirar eso, a que yo trabaje en eso todos los días, 8 horas al día. ¿Te das cuenta? Ahora, también hay otra diferencia, que yo trabajo en eso todos los días, pero resulta que hoy día solo tuve un trabajito de los muebles, por ejemplo, de la fiesta. Y el día lunes, todo el fin de semana, como no trabajé, el día lunes, creo que hasta medianoche me quedé arreglando todo, ¿no? Entonces la NOXA también es importante, lo que les digo, la cantidad a la que están expuestos va a ser que determine qué cosa. En este caso, en esta conjunción de trabajadores de cargo, que sea solo una simple o que se complique. En todas, acuérdense, la norma está ahí. Entonces, esta de ser solo una patología benigna puede pasar a más. ¿Por qué? Si te da una neumoniosis trabajador, o sea, todos los años, y después de 10 años que estoy trabajando ahí y empiezo a tener problemas respiratorios, y me van a estudiar y veo que ya sea una biopsia, una dirigida por una broncoscopía, y vemos que hay fibrosis incipiente o hay cierto grado de fibrosis. ¿Qué te está diciendo ahí? Que todo este tiempo ha ido calando las partículas, han ido produciendo lesiones en ese pulmón que no te daban clínica y han estado reparando con qué, con fibrosis y así, y así, y así, y ahora te van a hacer todo, la prueba de esfuerzo, te van a hacer la espirometría, todo, y ven que está limitante, ¿no? Y podría ser una fibrosis no solo incipiente, sino una fibrosis que está más avanzada. Entonces a eso no se refiere a lo que es solo una simple o una complicada. La silicosis. La silicosis es por inhalación del dióxido de sílico en forma de cristales. ¿Forma cicatrices esto? Claro, porque entre el sílice y tu organismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué haces tú acá? ¿No? Y empieza todo el proceso que ya sabemos de reacción, ¿no? Tratan de englobarlo, de eliminarlo, de sacarlo, y hay una forma, respuesta aguda, una crónica, granulomas, o sea, todo ese proceso se va a dar ahí, y va a formar, ¿no es cierto?, cicatrices colágenas duras y susceptibilidad a sufrir ¿qué? Tuberculosis. Eso es muy importante, ¿no? Y luego tenemos que las asbestosis. La asbestosis llamada también amianto, hay otras dos sinónimos más, ¿no? Son placas fibrosas, derrame pleural, ¿no? Que puede producir cáncer de pulmón, mesoteliomas malignos más que todo, y neoplasias a nivel de la laringe. La exposición al asbesto o al amianto es característico de una paquipleuritis, así se inicia, un proceso respiratorio, y cuando van a hacer la biopsia, muchas veces ya tenemos el diagnóstico de mesotelioma maligno. Eso es lo que sucede, a eso es la exposición. Entonces, esta neumoconiosis, fíjense, eso muy importante. Este es el cuadro, pero lo que yo quise hacérselos así, para que les quede mejor información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, esto es fijado en formol, puedo repetir, es un corte, y miren la formación de cicatrices, ¿no? Las partes fibrosas de todo esto, miren el color, la coloración del derecho, ¿no es cierto? Este es el rozamiento de la pleura, todo lo que vemos acá, y esto de acá que está con esta coloración, lo estamos produciendo acá, y nuevamente es cloro, ¿no? Todo esto es fibrosis, es cierto, estoy viendo los alvéolos, fíjate la diferencia de la criptógena, que la pared del alvéolo es extremadamente gruesa, ¿no es cierto? En cambio acá es delgada, pero hay ruptura, o sea que estamos viendo un efisema pulmonar, y además de tener fibrosis, ¿qué más tenemos? ¿Quién me dice? Antracnosis pulmonar. Entonces eso es lo que tienes que aprender a observar. Lo que te puede dar el asbesto, mira acá, la pleura, está engrosada, ¿no? Lo que decimos cuando es pleuritis, que ingresa y vemos pues, ¿no? El compromiso de una toma o una resonancia, que esto ya no está funcionando bien, que hay mucha fibrosis acá, y hacemos la biopsia, ¿no? Entonces hay una fibrosis intersticial grave acá, que está afectando prácticamente todo el óvulo del pulmón. Y miren, las fibras de asbesto, ¿no? En el parénquima pulmonar. Mira la presencia acá, este es un vaso, pero esto que te va a producir una reacción inflamatoria y toda la secuela que ya saben, y por eso es que va a formar o va a terminar con la formación de tejido, del colágeno, de cicatriz, etcétera, etcétera. La reacción frente a fármacos, eso es muy importante, sí, es muy importante ver cuáles son los más frecuentes también, porque puede haber, estos fármacos nos pueden dar un tipo de neumopatía, ¿no? Neumopatía por fármaco. Y mucho sucede en los pacientes que están recibiendo
por ejemplo, metropexates o que dan quimioterapia, muchos de ellos pueden ser, esto simplemente es para un proceso infeccioso urinario, ¿no? La aspirina, puede ser para los que están coagulados, incoagulados, o una patología vascular, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos acá, pero que te pueden dar qué cosa, una neuropatía. Es muy importante. Luego tenemos por radiación, y es fácil, reducible, ¿no? ¿Por qué? Neumonitis aguda, puede dar fiebre, disnea, un derrame cerebral. ¿Por qué? Por radiación. Generalmente, los que están expuestos que reciben una primera o una segunda dosis de radiación que tienen todo un curso de radioterapia. Las enfermedades granulomatosas, entramos a otra, la sarcoidosis, ¿no? Y acá hay una imagen que me está diciendo mucho. Tienes un granuloma, pero ¿en qué diferencia con la tuberculosis? Que no hay necrosis casos. Esa es la gran diferencia, ¿no? En esta sarcoidosis, mira, es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida y la característica histopatológica diagnóstica que es granulomas. Estos granulomas no caseificantes en varios líquidos. Eso es lo característico. Entre las alteraciones inmunitarias que se encuentran concentraciones elevadas de estos linfocitos TCD4 en el pulmón, que segregan citocinas dependientes del TH1 como el IFN e interleuquina 2 a nivel local. Entre las manifestaciones clínicas destacan el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, es muy importante. Mira, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. ¿Qué más te puede dar aumento de tamaño de los ganglios linfáticos? Otro proceso granulomatoso. ¿Cuál es? La linfadenitis tuberosa. ¿Qué más te puede dar un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos? ¿Qué más? Dígame. ¿Qué? ¿No te escucho? Sí, puede ser una mononucleosis, bueno, cualquiera de ellas, mononucleosis infecciosa, la enfermedad del arañazo del gato, todo. ¿Qué más te puede dar el aumento de volumen? Todo lo que puede ser infeccioso, todo lo que puede ser en este caso inflamatorio crónico, granulomatoso. ¿Qué más? ¿Qué dijo? Sí, el aumento, ¿qué más? Sí, eso muy bien, el aumento de volumen, metástasis de algún tipo de cáncer, ¿no? Mama, aumento de volumen de ganglio. ¿Y con qué tienes que hacer diagnóstico diferencial más? Del cáncer de ganglio denominada linfoma. ¿Está bien? Linfoma. Ya, entonces, miren acá, ¿no? Entonces, manifestaciones, destacan el aumento del tamaño de ganglios, tener mucho cuidado en la afectación ocular, que te puede dar síndrome de ojo seco, lesiones cutáneas, eritema nodoso, ¿no? La afectación visceral a nivel de hígado, vaso, médula, y se produce afectación pulmonar en el 90% de los casos con formación de granulomas. ¿Qué más? Granulomas, ¿qué más? Y fibrosis intersticial. Acá tiene la otra, es la neumonitis por hipersensibilidad. Ya hemos visto, ¿no? Por hipersensibilidad. Que me trae a colación lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Entonces, en esta neumonía inflamatoria es inmunitaria. Claro, ya sabemos que las reacciones son así, que afectan a los alveolos. Y por lo tanto, con frecuencia se denomina que alveolitis alérgica. Ya tenemos un sinónimo. En la clínica, en los casos, todo eso te puede poner simplemente la sinonimia de neumonitis por hipersensibilidad. La mayoría de las veces es una enfermedad ocupacional que se debe a sensibilidad a antígenos inhalados, como en este caso que tenemos. Y al contrario del asma bronquial, que esto es muy importante, la diferencia entre una neumonitis y hipersensibilidad con el asma bronquial, en el asma que encontramos que los bronquios son el objeto de la lesión del mecanismo inmunitario. En cambio acá, ¿qué es? El alveolo. Esa es la diferencia. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el pulmón de granjero, la pulmón de molinero, lo más que podemos ver acá, del criador de palomas. Nosotros toditos creo que ya tenemos palomas en casa y que vienen a molestar. Esa es una plaga brutal. Y nadie se da cuenta, pero están en todo lugar. Y esas heces, eso que defeca, se seca y con el tiempo se eleva y eso lo respiramos y nos puede dar una de estas patologías. Tener cuidado. Productos químicos, el pulmón de trabajador, ¿no es cierto? Químicos, industrias químicas, etcétera, etcétera. Bien.
vamos, 5 minutos, salgan a tomar aire, o si no quieren, pues